Hermanos, buenos días. No iba a decir buenos días porque creo que todos ya están despiertos, ¿verdad? Después de eso yo creo que todos quedamos despiertos. Pero hermanos, lo que sí es importante para hoy es que vayamos a la Escritura y seamos edificados por ella, que seamos transformados a la imagen de aquel que nos salvó, que seamos llevados a comprender y a conocer más a ese Dios santo que nos ha traído hoy aquí. Así que quiero pedirle a mi hermano que me acompañe a el libro de Romanos, al capítulo 8, y empezaremos leyendo desde el verso 9 hasta el verso 17, continuando con esa idea que hemos planeado, no en nuestros propios planes, sino en los planes de la Escritura, de desarrollar acerca de vivir o estar viviendo conforme al Espíritu. Así que dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La segunda parte de una conocida película que se llama Jumanji cuenta la idea de un grupo de jóvenes que resulta ser atrapado por un videojuego. Este videojuego toma a estos jóvenes dándoles una nueva identidad. La identidad que el juego les proporciona les da la seguridad de realizar ciertas cosas que les ayudan a concretar la tarea del juego. Al final del juego y como objetivo, ellos son liberados de dicha identidad y regresan a sus identidades reales, genuinas. Pero su influencia es tal que ahora estos han quedado marcados por esa identidad. Incluso ellos temen a las mismas cosas que en la identidad del juego temían y sienten que las fortalezas que tenían en la identidad del juego también les pertenecen. Mis hermanos, la vida cristiana tiene como esencia una nueva identidad. La vida cristiana, mis hermanos, nos recuerda que tenemos en Cristo, en la unión con Cristo, una nueva identidad. No para vivir en la dualidad de la carne y el espíritu, sino más bien esta identidad nos permite identificarnos mediante la adopción como hijos y ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que habita ahora en nosotros. Pasamos de ser enteramente dominados por la carne a ser controlados enteramente por el Espíritu, lo cual nos permite vivir conforme al Espíritu. Así que los creyentes somos guiados a vivir como hijos, si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros.
Y me gustaría que tratáramos de ver a la luz de este pasaje dos aspectos fundamentales en la vida de aquellos que son guiados a vivir conforme al Espíritu. Por un lado, los que son guiados por el Espíritu son guiados a vivir en santidad. Y los que son guiados a vivir conforme al Espíritu son guiados a vivir en la seguridad que proporciona la adopción como hijos. Versos 9 al 14 será nuestro primer punto. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, en la cruz, Cristo, por su obra de redención, nos libró de ese dominio de la carne y nos trasladó al dominio del Espíritu por medio de esa adopción, por medio de ese hecho sin igual en la vida del cristiano, proporcionándonos ahora esa identidad como hijos. En este pasaje de Romanos 8, el apóstol introduce una expresión que hasta este punto no había mencionado en toda la carta. Y es que él utiliza un término que nos ayuda a entender cuál es la importancia de lo que él está hablando. Él ahora dice que los creyentes son llamados o los menciona como hijos de Dios. Hasta este punto Pablo no había tratado a los creyentes de esa manera. Si usted observa y lee un poco este capítulo 8, se va a dar cuenta que esto es mencionado de forma recurrente. Pablo ha dicho en el verso 14, los tales son hijos de Dios. Verso 15, dice Pablo, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos. Verso 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar la revelación de los hijos de Dios. Verso 21, la creación misma clama ser liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Verso 29, tal vez para mí uno de los versos más hermosos que tiene la Escritura, personalmente. Aquí nos introduce algo maravilloso, dice: a los que de antemano conoció, a estos los predestinó a ser conforme a la imagen del Hijo, del primogénito, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Así que Cristo es el único hijo primogénito. Los demás somos hijos por adopción. Cristo mismo es el hijo primogénito para ser el primogénito entre muchos. Ante los ojos de Dios, hermanos, solo existen dos clases de personas: los que le pertenecen y los que no le pertenecen. Los que son de la carne o los que son del Espíritu. Los que son hijos de Dios y los que son hijos de ira por naturaleza. Los que viven conforme al Espíritu y los que viven conforme a la carne. No es posible afirmar, como ya lo hemos dicho, que una persona vive conforme a la carne, pero puede considerarse como un hijo de Dios.
Y es que en esto es importante, hermanos, que entendamos que la distinción que hace Dios de las personas está basada en la relación que tienen con Él. No se trata de un asunto de género. Hay que aclarar, nosotros no creemos en diversos géneros, solamente creemos en hombre y mujer. Pero no se trata de un asunto de género, no se trata de un asunto de raza, no se trata de un asunto de lengua, no se trata de un asunto de educación, de estrato social, no. Es una cuestión de identidad. ¿Somos hijos o enemigos? ¿Somos de la carne o del espíritu? Así que, en este sentido, este pasaje nos muestra que hay algo que caracteriza a los que son hijos. Dos cosas primordialmente, como ya lo mencionamos, vamos a ver. A los que son guiados por el Espíritu, a los que viven conforme al Espíritu, podemos decir que ellos sostienen una lucha evidente contra la carne. Verso 13, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. En la traducción ETV, si usted lo busca y lo lee, se dará cuenta que se menciona que en estos primeros versos que los creyentes ya no están dominados por la carne, sino que son controlados por el Espíritu. Por ello, dice, ya no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa les obligaba a hacer, o los incitaba más bien a hacer, dice. Así que estos creyentes, los que son hijos, pueden sostener una lucha contra el pecado, una lucha contra las obras de la carne y sus deseos. Si usted es guiado por el Espíritu, entonces usted está en una lucha constante contra la carne. Y ahora que somos dirigidos por el Espíritu, ahora que vivimos conforme al Espíritu, esto se hace evidente. Esta es una lucha que se hace evidente en el creyente. Pero hermano, si nosotros nos quedáramos ahí y no fuéramos más a lo profundo, resultaría un poco frustrante para nosotros nuestra vida práctica. Así que esto debe llevarnos a un entendimiento más genuino de nuestra lucha. ¿Cómo luce nuestra lucha contra la carne? Y lo primero que debemos resistir para poder entender cómo luce esta lucha contra la carne es el perfeccionismo. Esa idea de que los creyentes no sufren ningún ataque ni ninguna clase de tentación. Esa idea que se nos ha vendido que el creyente ahora tiene una especie de inmunidad total, que fue vacunado de alguna manera y él ya no vuelve jamás ni a tener una tentación ni a luchar contra ella. El evangelio que Pablo mismo está predicando, y no solo en esta carta, sino el evangelio que es predicado por Pablo en toda su obra, nos recuerda que uno de los mayores problemas para los hombres es que nosotros no podemos ser santos en nosotros mismos. Nos recuerda que antes éramos impíos y que ahora, por la gracia de Dios, somos llamados santos, apartados para Dios. Y esta obra es la obra del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu morando en el creyente. Es una obra progresiva, constante y sucesiva. Es una obra que ha empezado ahora mismo, pero que todavía no está terminada. Es una obra en la que el creyente progresa continuamente. Por eso él está en una lucha constante. Él está haciendo morir las obras de la carne. Los hombres no estamos apartados de esta lucha, ni tampoco luchamos en nuestras propias fuerzas, aunque somos llamados a actuar responsablemente en esta lucha. Pero si fuera solo en nuestras fuerzas, hermano, también sería frustrante, porque no podríamos hacerlo. A la verdad, todos sabemos que cuando estamos apartados del Señor, la lucha contra la carne está perdida.
cuando estamos distantes, lejos del Espíritu, la lucha con la carne es un fracaso. Calvino decía al respecto, mencionaba que mientras que la corrupción de nuestra primera naturaleza, permanece todavía en nosotros, el Espíritu de Dios obtiene la victoria siendo el más fuerte, porque hasta una sola chispa de Él es una simiente de vida. Es que este mundo, hermano, espera que usted, cuando esté en medio de la tentación, escoja el pecado. Este mundo está esperando que usted se incline hacia allá. Pero una sola chispa del Espíritu produce vida en nosotros. Y esa chispa nos guía a elegir de una manera diferente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de la vida común, de la vida del diario vivir. Tal vez todos hemos pasado por esto. Usted está en un lugar solo y tiene la tentación de tomar algo que no es suyo. Que usted se encontró encima del escritorio de alguien, pero usted se lo encontró. ¿De qué manera reacciona usted? ¿Pensando que es una señal que usted se lo haya encontrado? Fue Dios mismo que envió una señal para que yo tome esto, que es de alguien más, que le pertenece a alguien más, pero casi como una señal divina está ahí puesto para que yo lo tome, porque yo lo necesito, etcétera. Cualquier argumento que usted quiera levantar, o usted genuinamente dice, esto no me pertenece, yo debo glorificar a mi Señor respetando lo que no es mío. Vivir conforme al Espíritu no se trata solamente de lo que hacemos. No se trata solo de lo que hacemos, sino de aquello que es un tesoro dentro de nuestro corazón. Vivir conforme al Espíritu se trata de aquello que es importante y valioso, que está dentro de su corazón. Usted puede, mi hermano, estar seguro que en este mundo vamos a tener diferentes luchas. Pero también puede estar seguro que por el Espíritu de Dios que habita en usted, usted siempre prevalecerá a vivir conforme al Espíritu y no a la carne. Usted puede estar seguro que eso que es un tesoro en usted lo guiará a tomar la decisión que es conforme al Espíritu. Si usted es un hijo de Dios, como menciona el apóstol Pablo. Pero vivir conforme al Espíritu también nos pone una carga en nosotros. No piense entonces ninguno de nosotros que esto nos deja como en un lugar pasivo en medio de esta confrontación. En medio de esta lucha nosotros estamos en una actitud pasiva, ¿no? Y pensando un poco en este mundo y en el mal y en las luchas de este mundo, usted, no sé si se ha dado cuenta, pero este mundo también piensa que las cosas están mal. Este mundo también dice, oh, es que todo está terrible, es que es horrible. Incluso en este mundo hay personas que consideran algunas de las filosofías de este mundo como absurdas, como desastrosas, catastróficas. Hay personas que consideran incluso en este mundo, de una manera moral, que algunas de las filosofías de este mundo son pecaminosas. Pero ¿sabe qué? Este mundo no hace nada para combatirlas. Este mundo puede quejarse de la situación, pero a la final encuentra descanso en esas cosas. Pero nosotros no. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros los creyentes con el pecado no podemos convivir. No nos deja en paz. No podemos estar de acuerdo con este mundo. No sé si le pasa a usted, pero a veces a mí me sucede con frecuencia. Y es que cuando yo escucho algo que formula a alguien que es de este mundo, inmediatamente trato de resistirlo.
tengo la necesidad de examinarlo profundamente antes de aceptarlo. Así debería ser. Pablo se lo dice a los Gálatas también. Gálatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. La vida que se nos ha dado en Cristo Jesús por medio del Espíritu no solo nos invita, sino que nos demanda a luchar contra la naturaleza carnal y pecaminosa. Una naturaleza que se opone contra la naturaleza del Espíritu. Es como la luz y las tinieblas, no pueden convivir juntas en un mismo espacio. El dominio del Espíritu, aunque no es como las cuerdas de una marioneta que convierten a las personas en autómatas, sí lo lleva a usted como un tutor, como un guía, como un padre cuando guía a su hijo pequeño caminando, guardándolo, llevándolo a tomar la mejor dirección. Como cuando un niño apenas está dando sus primeros pasos y quiere ya subir la escalera, pero usted le dice, no, no, no. Así el Espíritu guía nuestras mentes y nuestros corazones. El Espíritu nos guía a hacer las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Aquellos que son guiados, llenos del Espíritu, desean andar conforme al Espíritu. ¿Y quién no desea andar de esta manera? ¿Quién entre nosotros no puede desearlo? Versos atrás, Pablo ha dicho que esto es vida y paz para nosotros. Es el fin de la enemistad que teníamos con Dios. De nuevo, hermanos, nadie puede pretender tener vida y paz y estar muerto a las cosas de Dios. Un cristiano o una persona que se haga llamar cristiana, que no sostiene esta batalla, porque en él mismo esta identidad de hijos no habita, evidentemente está bajo el dominio de la carne. Está siendo guiado. Él desea, él tiene una inclinación a las cosas de la carne, una inclinación natural hacia las cosas de este mundo y a estas filosofías. Los asuntos de la carne se vuelven normales, se consienten. Él tiene la mente ocupada en esos asuntos y no en los asuntos del Señor. Pero también podemos inferir o tener claro que el apóstol se refiere a que nadie ni debe negar ni puede negar que los que viven conforme al Espíritu, los que están dominados por el Espíritu, demuestran ser vencedores sobre la carne. Pablo nos está recordando que hay vida ahora en nosotros, que esa lucha no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, por la gracia del Señor, ahora nosotros podemos batallar hallando la victoria en Cristo. Es por medio del Espíritu que los hijos de Dios deben hacer morir las vergonzosas obras del cuerpo, porque ahora ellos son dirigidos por el Espíritu y esto es evidente, aunque no perfecto. Es claro, aunque no es perfecto. Dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, perdón, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que es evidente, aunque no es perfecta.
pero es evidente, es latente. Esta nueva identidad como hijos nos libra de la frustración en nuestra lucha contra el pecado y nos muestra con seguridad la meta en el proceso de nuestra santificación. Estamos en Él, somos hijos y estamos seguros de que prosperamos y avanzamos, resistiendo y a la vez progresando por medio de aquel que resucitó a Cristo, por medio del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Pues nosotros hemos sido predestinados a ser a la imagen de Cristo, a la imagen del primogénito, a la imagen de Jesús, el Hijo de Dios. Nuestra victoria sobre el pecado, hermanos, es estar en Cristo y procurar ser como Él. Pero esto me lleva a mi segundo punto. Versos 15 al 17. Voy a leer desde el 14 para que sigamos teniendo un mismo flujo de esa idea. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Pablo ahora se refiere a la seguridad que podemos tener en este hecho de haber sido constituidos hijos y cómo esto nos ayuda en la lucha práctica contra el pecado. Pero para entender un poco más, tratemos de ver en retrospectiva cómo era que Pablo en medio de esa iglesia en Roma tenía esa imagen de lo que es la adopción. ¿Cuál era la imagen que el apóstol Pablo podía tener de la adopción romana? Y sobre todo, de la imagen general que la Biblia nos plantea acerca de la adopción. Podemos decir, hermanos, que por conocimiento de aquellos hombres que han estudiado el comportamiento y las leyes en Roma, que para ellos era una tradición en ese momento, la adopción. Los romanos adoptaban comúnmente no solo bebés como nosotros, ni niños como lo vemos ahora. Ellos adoptaban incluso adultos, personas mayores. Pues el pater familia o el padre de familia tenía libremente la capacidad de elegir a quién adoptar. La idea que tenía el que adoptaba era la idea de perpetuar su nombre y de heredar su patrimonio. Pero además de todo esto que conjuga un poco con lo que dice el apóstol Pablo acerca de la herencia, también son términos legales, porque él está viendo la adopción en términos legales y ahora esos términos legales los trae a la Escritura. Pero resulta más interesante aún para nosotros y más aplicado a lo que nosotros estamos viendo, que en la adopción, estos hijos, estos nuevos hijos por adopción, los hijos adoptados, no eran inferiores a los hijos legítimos, sino que podían ser beneficiarios principalmente, además de lo que ya dijimos, del amor paternal. Estos hijos podrían ser beneficiarios del amor de ese padre adoptivo. Incluso dice un comentarista que estos hijos podían llegar a reproducir su carácter más dignamente.
Mis hermanos, los creyentes cristianos experimentamos este amor por medio de la adopción, de lo que nos ha traído a ser hijos, lo que entendemos ahora de la Escritura. Y como una nota al pie, una pequeña nota ahí, hermanos, la adopción también nos permite experimentar, al participar de ella, como la Escritura nos llama a participar, nos permite experimentar un poco de ese amor cuando se lo damos a otro. Y somos llamados a participar a eso. Pero eso no es la intención del apóstol Pablo, solo lo dejo como una nota ahí al pie, para que usted piense y medite en ello. Así que este texto nos recuerda también que esa transacción legal de la adopción tiene o tuvo un costo. Y es que aunque para nosotros no tuvo un costo, para el Padre sí fue un alto precio el que se pagó para lograr esa cometida. Él entregó a su Hijo unigénito, al primogénito Hijo de Dios, para que tengamos ahora en nosotros el espíritu de adopción, el cual nos permite tener seguridad, el cual nos permite tener la seguridad de llamarnos hijos de Dios y de verlo a Él y reconocerlo como el Padre. Los hombres ven a Dios como Dios, aún sin creer en Él, pero nosotros lo vemos como el Padre. Nosotros lo vemos como el Padre. Usted debe verlo como su Padre. Verso 15 dice: pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino un espíritu de adopción como hijos, que les permite, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Termina Pablo ese verso diciendo: somos hijos, de que somos hijos de Dios. Ahora nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo, en el poder del Espíritu, no como lo haría un desconocido, con temor. Como cuando alguien se acerca a un juez con ese temor de ser juzgado. No, nosotros nos acercamos al Padre como hijos, con la seguridad y la confianza con la que un hijo se acerca a su Padre. Pues el Espíritu le da testimonio de ser hijo. Piense en esta imagen también práctica. Un niño pequeño jugando con su balón en el lugar donde vive, rompe un vidrio. Casi siempre sucede. El niño toma su balón y huye. Y se esconde porque tiene temor. El dueño de esa casa encuentra al pequeño infractor para cobrar el daño. Hay dos clases de padres que pueden aparecer en esta imagen práctica. Un padre que quiere cobrar sangre por sangre con su hijo, porque su hijo lo ha hecho quedar mal, y que con violencia corrige y maltrata a su hijo. No estoy exagerando, sucede. No siempre los padres actúan de manera correcta. Lastimosamente, cuando son guiados por la carne, son guiados a estas cosas. Pero hay otro padre que puede aparecer en esta imagen. Un padre que entiende la debilidad de su hijo, que sabe que su hijo tuvo temor, incluso que negó haber cometido el hecho, así haya pruebas, pero que amorosamente lo lleva a reconocer que él se equivocó y que necesita arrepentirse. Y ahora hay dos clases de hijos. Unos que van a obedecer porque tienen temor, porque están asustados de la violencia que su padre puede infringirles. Y otros hijos
que desean obedecer porque aman a aquel que se entregó por ellos. Otros que anhelan obedecer por la muestra de amor de la cruz. Porque en esa cruz fuimos librados del pecado y de la muerte por un Padre amoroso que, aun siendo nosotros sus enemigos, entregó a su propio Hijo como el sacrificio suficiente para que usted y yo seamos trasladados al reino de su Espíritu y podamos vivir conforme a Él. Esos son los hijos a los que se refiere el apóstol Pablo. Los que desean obedecer por amor. La seguridad que nos ofrece la adopción es que ahora nos podemos acercar seguros. Que ahora podemos, como el segundo hijo, no como un esclavo que se acerca con el temor de ser humillado, acercarnos al Padre como ese hijo que puede reconocer su debilidad, que necesita reconocer su debilidad porque sabe que tiene un Padre todopoderoso que está dispuesto a hacerlo por él, mientras él se arrepiente con fe. Pero hay ahí una porción que sigue, que tiene una tremenda similitud en la carta que el apóstol Pablo también escribe a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Y observe cómo este pasaje de Romanos tiene esa conexión, pero también nos conduce a ver algo más grande. Pablo dice en Gálatas 4, versos 4 al 7: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son hijos, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Es impresionante cómo son símiles estos pasajes. Pero la similitud de estos textos nos llevan a uno más grande. ¿Quién usó de alguna manera esta expresión, Abba, Padre? ¿Quién sino Cristo? El ejemplo perfecto para nosotros. Marcos 14, 32 al 36. Llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Ya tiene usted la idea en qué momento estaba aconteciendo esto, ¿verdad? Y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo Jesús. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Pablo nos lleva a recordar a Cristo clamando en Getsemaní, en medio de la angustia de la cercanía de su muerte. Pablo nos lleva a recordar que no solo tenemos confianza, sí la tenemos la confianza de venir delante del Padre de la misma manera que lo hizo Jesús, pero también nos lleva a reconocer que para nuestro Padre todo es posible. Pero sobre todo, sobre todas estas cosas, Pablo nos recuerda como Cristo, el modelo perfecto, que nosotros podemos venir delante del Padre a clamar Abba, Padre, reconociendo que necesitamos, que debemos someternos a su voluntad. Que los que son guiados por el Espíritu, los que viven conforme al Espíritu, son llevados, trasladados. Hay algo en ellos que los guía a someterse a la voluntad de Dios. El Espíritu nos guía a clamar a Abba, Padre, mientras nos sometemos con confianza a la voluntad de Dios, a su soberanía y su poder único.
Nada más en este mundo tiene esa capacidad. Nadie más puede hacerlo. Nadie puede ofrecerle la seguridad que le ofrece Dios el Padre en Cristo Jesús. El Espíritu nos guía a clamar a Abba Padre. Así luce la vida de una persona que vive conforme al Espíritu. Así es que luce. Así luce la vida de un hijo de Dios. Una vida que está segura, no por sus obras, sino por el Espíritu que le recuerda que la voluntad del Padre es perfecta, buena, agradable y que para Él todo es posible y que nosotros podemos vivir como sus hijos. Porque Cristo, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros, hermano. La guía del Espíritu Santo puede ser difícil de comprender. Es un hecho sobrenatural. Pero no puede ser difícil de vivir y experimentar. Puede ser difícil comprender todas las doctrinas que puedan surgir de la idea de vivir conforme al Espíritu y ser guiado por Él. Pero no es difícil experimentarlas para el que es el Hijo de Dios. Así que podemos vivirla, podemos experimentarla, no de una manera mística. El Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, como lo dice este texto, no es como una vocecita que nos dice, tú eres hijo de Dios. No. Esto es profundamente poderoso, da vida a lo que estaba muerto. Lo que antes no podía clamar Abba Padre, ahora lo puede hacer. Cuando usted estaba profundamente angustiado en medio de una dificultad y no sabía para dónde coger, no sabía qué hacer, estaba muerto. Ahora, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, así como Cristo, nosotros somos llevados a clamar, Abba Padre, para ti todo es posible, pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Eso es más que místico, eso es práctico, eso se puede vivir y usted y yo como creyentes lo podemos hacer. Así es que vivimos, porque ninguno de nosotros tiene fuerza suficiente para trasegar en este mundo hostil, enfermo, dañino, que quiere comerse al hombre. En nuestras propias fuerzas ninguno, hermano, podría hacerlo. Pablo tiene en mente, como sucedía en los tiempos de la iglesia en Roma también, cuando los hombres adoptaban, recordar que ellos requerían de un testigo, de un testimonio. Y para la adopción romana no era uno, eran 7. En las fuerzas de los hombres se necesitan muchos testimonios para poder creer en los hombres. Pero nosotros solamente necesitamos el testimonio del Espíritu hablando a nuestro espíritu, diciendo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. No como una voz, pero sí con seguridad, como un sello que dice, es auténtico. Pablo no tiene en mente esa voz mística. Pablo tiene en mente la seguridad que produce cuando usted va a una notaría, ¿verdad? Y usted dice, necesito que ponerle sello de autenticidad a este documento. El notario toma, usted firma, él pone un sello y dice, yo doy fe de que este documento es legítimo, es verdad lo que dice ahí. Y usted va con ese documento y usted lo hace valer. Usted dice, esto es de verdad, esto no es mentira, yo soy el dueño de esto. Bueno, de esa manera el Espíritu obra en nosotros, dándonos la seguridad de decir, sí, yo soy un hijo de Dios por Cristo Jesús, no por mí mismo. Porque el Espíritu de Cristo mora en mí. Así que, hermano, cuando nosotros sentimos un profundo desagrado por el pecado, cuando nosotros resistimos a este mundo y sus filosofías, cuando anhelamos el regreso del Señor y su gloria, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando nosotros nos amamos con amor fraternal,
cuando podemos discernir la verdad del error, o cuando nos consagramos para vivir para Cristo, queriendo ser como Él, nosotros estamos seguros de que somos hijos de Dios. Esas son evidencias, no perfectas, pero sí son evidencias en nosotros. Pero Pablo termina con esto, verso 17. También pensando en la idea de la adopción. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermano, si a usted le parece asombrosamente increíble, como nos debe parecer a todos, el hecho de ser considerados hijos de Dios, guiados por el Espíritu, ayudados en la lucha para hacer morir las obras de la carne, seguros del testimonio del Espíritu que permite vivir conforme al Espíritu, todo esto es sorprendente y asombroso para nosotros. Gócese, porque ahora lo que usted ha de recibir plenamente cuando recibamos la herencia en Cristo, Pablo dice que lo podemos vivir acá, ahora. Podemos, esa herencia que es ya, pero todavía no, nosotros la podemos vivir prácticamente acá. Ya, pero todavía no. Esta es la cereza que se le pone a la malteada al final, ¿verdad? Es algo que uno dice, wow, Señor, ¿aún hay más? Pablo recuerda que como en la vida natural, los hijos adoptivos también son legítimamente facultados para recibir la herencia. Esta vida espiritual, en esta vida que vivimos guiados por el Espíritu, conforme al Espíritu, hay una herencia mayor, una herencia incorruptible, que no se marchita, segura para los creyentes. La Escritura nos dice que heredaremos por ser de Cristo según la promesa, dice Gálatas 3:29. Que heredaremos, la vida eterna, que heredaremos a Dios mismo, que heredaremos su gloria. Pero más adelante, en este capítulo 8 del libro de Romanos, Pablo dice, y seguramente lo vamos a estudiar más adelante, más profundamente, Pablo dice, pues sabemos que la creación entera, verso 22, sufre, gime hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Un día entonces no estaremos en este cuerpo de pecado. Podremos adorar al Señor con toda libertad, correr la carrera libres de todo peso y del pecado. Si usted es hijo y está viviendo conforme al Espíritu, entonces este también es su anhelo. Este también debe ser su anhelo. Correr esta carrera libres de este cuerpo de pecado que nos impide hacerlo de la manera que anhelan nuestros corazones fervientemente hacerlo. Anhelar que un día todo este peso y esta carga que llevamos mientras transitamos por este mundo en el que somos extranjeros y peregrinos será quitada. No habrá nada que nos impida ese día adorar a Dios y a Cristo Jesús, su Hijo, eternamente, para siempre. Esto es obra solamente sobrenatural y maravillosa de la entrega de Cristo. Esa sangre que corrió por esa cruz ahora le permite a usted tener esta seguridad, hermano,
ahora le permite a usted anhelar estas cosas. Nos permite no estar pensando en qué vamos a hacer en este mundo. No, estamos pensando en qué vamos a hacer el día que lleguemos al cielo y le vamos eternamente. Esto es una muestra, un panorama pequeño. Por eso anhelamos estar aquí, por eso anhelamos estar juntos. Porque aquí vemos un poquito de lo que sucederá en el cielo, cuando no tengamos ese peso que nos impide correr libremente. Pero hermano, hay una garantía de que eso será así. Hay una garantía de que eso es genuino también en usted. Que usted se puede sentir así de seguro. Tiene una garantía. Porque Pablo sigue hablando en términos legales. La garantía que tenemos nosotros de que recibiremos esa herencia preparada en los cielos es que padecemos con Él. Que también nosotros nos hacemos partícipes de los sufrimientos de Cristo para que seamos partícipes de ser glorificados con Él. Que nadie piense, hermanos, entre nosotros, que nadie piense que puede recibir esta gloria sin haber experimentado el sufrimiento que lo hace parte de ella. Es que ni siquiera Cristo, porque Él padeció por la vía de la cruz, ni siquiera Cristo en la perfección del unigénito Hijo de Dios fue glorificado sin pasar por el sufrimiento, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero entre muchos. No es posible dicha gloria sin el camino de la cruz, hermano. Vivir conforme al Espíritu también implica hacernos partícipes de los padecimientos de la cruz de Cristo. Mateo 16, 25. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los hombres en este mundo sufren por causa de la naturaleza caída de este mundo, ¿verdad? Hay enfermedades, hay diversas situaciones. Hay angustia, hay pobreza, hay hambre. Los hombres sufren por diversas razones, pero a los cristianos, además de esos sufrimientos, se nos añaden, se nos suman a causa de nuestra identidad como hijos y a causa de que vivimos conforme al Evangelio, se nos suman las persecuciones y los padecimientos propios del Evangelio. Lo cual no nos añade a nosotros aflicción, sino gozo. Primera de Pedro 4, versos 13 en adelante, dice que no nos sorprendamos de la prueba, no nos sorprendamos como si fuese algún fuego extraño. Dice, antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Hermanos, qué gozo producen las aflicciones propias del Evangelio a nuestros corazones. Son una garantía, son un sello que no se va a borrar de que el Espíritu está sobre ustedes. Debemos hacernos entonces hoy, para terminar esta pregunta, mis hermanos: ¿estoy viviendo conforme al Espíritu? ¿Estoy viviendo como un hijo de Dios? Si su respuesta hoy es sí, estoy luchando diariamente contra las obras de la carne, mi anhelo es Cristo y por el Evangelio este mundo me aborrece, porque este mundo aborrece a Cristo y debe aborrecer a quienes son como Él. Entonces gocémonos, hermanos, gocémonos, porque estamos viviendo conforme al Espíritu y nos hemos hecho partícipes de los padecimientos de Cristo.
para que al participar de sus sufrimientos, también seamos partícipes de su gloria. El Señor es bueno, porque ninguno de nosotros logró esto por su propia obra, ni por su propia fuerza. Esta es la obra del Espíritu en nosotros. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Empieza Pablo diciendo. Algunas aplicaciones, hermanos. Reconozcamos que tenemos necesidad de vivir conforme al Espíritu en nuestra vida diaria. Busquemos su guía, su consuelo. Busquemos que no seamos nosotros mismos, sino que sea Él gobernándonos. Reconozcamos como creyentes en Cristo que somos hijos de Dios, que esta es nuestra identidad. Esto significa ahora que tenemos una relación íntima con el Padre. Cultivemos esa relación. Busquemos la oración, busquemos la comunión. Pero también comprendamos que a través del Espíritu Santo, de la morada del Espíritu en nosotros, es que tenemos poder para hacer morir las obras de la carne. Enfrentemos las tentaciones con la confianza de que el Espíritu mora en nosotros y nos está guiando constantemente. Comprendamos que al seguir a Cristo, también compartiremos los sufrimientos que fueron de Él, para que así podamos también ser partícipes en compartir su gloria. No temamos a las dificultades. No temamos a las dificultades propias de la vida cristiana, porque si estamos unidos a Cristo, estas circunstancias han venido para dar sello de autenticidad a que somos hijos de Dios. Pero si la respuesta hoy es no, hermano, si a la pregunta que acabamos de hacer usted tiene que responder no, con honestidad, hermano, hay esperanza. Cristo fue entregado cuando los hombres aún éramos enemigos de Dios. Su muerte, como una oferta única, ofrece perdón de pecados para aquellos que se arrepienten y creen en Él. ¿Usted anhela vivir conforme al Espíritu? Corra a Él, busque a Cristo. Oremos, hermanos, y démosles gracias al Señor, porque ha puesto en nosotros su Espíritu como garantía. Padre, a ti es la gloria, Señor, porque en todas estas cosas, solo tú, Señor, tienes todo el poder para hacer todas las cosas posibles. Y esta es tu voluntad, Señor, que los que son guiados por tu Espíritu también comprendan que son hijos de Dios. Esta es la seguridad, Señor, que nos has dado, de que ahora nosotros podemos clamar a ti con confianza, con la confianza de ser hijos de Dios que viven conforme al Espíritu. Gracias, Señor, por mis hermanos, y ayúdanos a todos nosotros a trasladar estas cosas que hoy aprendemos y conocemos de parte tuya, Señor, a la vida práctica, a la vida diaria, para que así, Señor, soportando los sufrimientos propios de vivir de esa manera, nosotros prosigamos, Señor, en esta carrera, libres, Señor, de estar solos, sino más bien enteramente dominados por ti. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén.